Vamos a hacer una primera lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 12. Escribe así el apóstol Pablo: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos ahora al capítulo 10 de Primera de Corintios. Nos encontramos en la final del capítulo, versículo 25 en adelante. Primera de Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como podréis ver a lo largo de este mensaje, lo que yo pueda decir acerca de estos versículos y de lo que yo voy a tratar, y quiero tratar de la conciencia, Pablo ya lo ha dicho anteriormente en la carta a los Romanos, en ese capítulo 14. Si queréis comprender bien este asunto que vamos a mirar ahora, mirar con detenimiento el capítulo 14 que hemos leído.
Seguramente algunos de vosotros habéis sufrido más de un dolor en vuestro cuerpo, de diferente índole. Nuestro cuerpo es frágil y en cada uno puede pensar que el dolor que ha experimentado en algún momento de su vida es el peor. Yo he sufrido durante años problemas de oído y el dolor de oídos. En ocasiones también en el pasado con problemas de las muelas y el profundo dolor de muelas que esto produce. O otro tipo de dolores que es amplio del cuerpo y de la mente, etc. Pero algunos dicen que el dolor es bueno, o que al menos el dolor es menos malo de lo que avisa, porque el dolor es un aviso de algo que está peor o que está funcionando de manera inadecuada en nuestro organismo. Así que cuando uno siente que tiene un dolor de muelas es que hay una raíz que debe ser tratada porque si no va a producir una infección. Ignorar el dolor va a traer unas consecuencias que pueden ser peores. En cualquier otro tipo de dolor, de estómago, de espalda, etcétera, de lo que vosotros estéis o hayáis estado experimentando. Así que cuando recibís el primer aviso, enseguida la reacción es ir al médico o acudir a ese tratamiento para solucionar lo que lo produce. Bueno, en el nivel espiritual tenemos algo parecido a esto que llamamos la conciencia. Y Pablo utiliza esta idea, este concepto en varias de sus cartas una y otra vez. Más de 30 veces habla acerca de la conciencia. Y cuán importante es este elemento que todos tenemos en nuestra vida y en nuestro ser. Quizá no solamente el término de conciencia, que es el más repetido, pero hay otros como esa ley escrita en los corazones que Pablo también trata en la carta a los romanos. La conciencia es, en primer lugar, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de lo que somos, de que somos seres humanos, de tu existencia y de la realidad de las cosas, de tu estado y de tus actos. Es decir, es algo que te dice que tú eres un ser humano, que tienes proyectos, que tienes frustraciones, que quieres tener o anhelos que alcanzar, etc. La conciencia es aquella capacidad que nos da a cada uno de nosotros de poder conocer acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Algo que nos dice que no debes de ir en ese camino o que no debes de tomar esta comida, etc. Quizá pensamos que nos gusta mucho ese producto, ese chocolate o cualquier otra cosa que podamos comer, pero sabemos que no lo podemos hacer porque nos va a producir mal o dolor. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos gustaría hacer o que somos tentados a hacer, pero hay algo en nosotros que nos dice eso no es correcto. Eso no está bien o no es conveniente. Es decir, ese pinchazo dentro de nosotros, que algunos sitúan en el corazón por colocar en cualquier sitio o en nuestra mente, pero es un malestar donde nos está diciendo, no, eso no está bien para ti en particular. Pero a veces nuestra conciencia nos empuja y nos dice, sí, esta es la buena dirección, es correcto lo que haces. Aun cuando otros lo critican, estás haciendo bien y esto es lo adecuado. No solamente la conciencia es la capacidad de conocer o evaluar lo que es bueno y malo para nosotros, sino que nos acusa o nos excusa cuando ya hemos hecho lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Y si algo nos está diciendo esto no deberías de hacerlo y al final lo haces, luego viene la intranquilidad, el desasosiego. El que estamos en casa y decimos, he ofendido al hermano y no debería haber ofendido, me tenía que haber callado, no tenía que haber ido, ¿por qué he hecho aquello? ¿Por qué he dicho esto otro? O a veces venimos con toda la tranquilidad diciendo, bueno, lo han criticado, pero estoy firme, me siento tranquilo, me siento bien por lo que he hecho, aun cuando otros no lo puedan entender o experimentar. Esto es lo que hace, es el trabajo constante de la conciencia. Por solamente poner dos ejemplos. Todos conocéis bien, sobre todo los jóvenes, porque lo habéis visto varias veces, la experiencia de los hermanos de José.
cuando están en Egipto y de pronto descubren que ese líder, ese gobernante fundamental en Egipto, que tiene el poder sobre toda la economía, es su hermano. Y entonces todos ellos sienten la culpa. ¿Ves? Esto es lo que nos viene por causa de haber vendido a nuestros hermanos. Eso es la conciencia. Es decir, después de que han pasado un montón de años, de pronto algo les está diciendo, esto que ocurre es consecuencia de aquello, porque no estaba solucionado. O podemos ver el caso de David con respecto a Saúl, estando en la cueva y David, aun resistiendo lo que les dicen sus compañeros de que mate a Saúl, que está durmiendo o está haciendo su tarea allí, en lugar de matarlo lo que hacen es cortar un trozo del manto. Y después David siente de no debería de haber tocado el manto de aquel que es escogido del Señor. Y siente el peso de su conciencia. Seguramente estos ejemplos o otros constantes que aparecen en las Escrituras es algo que habéis experimentado muchas veces, de que habéis visto de que algo no estaba bien y os acusa, o de que algo sí estaba bien y que os premia y que os anima. Todos tenemos esta situación, esta condición, esta circunstancia en nuestras vidas. Así que la conciencia es buena. Aun cuando nos discipline o nos señale o nos acuse, o cuando deseamos que nos anime y que nos fortalezca en lo que hacíamos. El problema que se nos está presentando en las Escrituras, tanto como lo podemos ver en Romanos 14, que hemos leído, como aquí en el capítulo 10 y en otros lugares que Pablo lo señala, es que la conciencia tiene limitaciones, es decir, eso que tú tienes, ese aviso, esa vocecita, ese grillo que nos pintaban en los cuentos de Pinocho, no sé si habéis leído Pinocho y hay un grillo que acusa y señala, etc. Ese grillo espiritual que nosotros tenemos, que es puesto por el Señor, tiene sus limitaciones. Es decir, que esa conciencia que nos tiene que avisar de lo bueno y de lo malo, a veces nosotros la podemos apagar. Dice que la podemos endurecer o esconder o dormir. No podemos eliminarla. Es decir, no hay nadie que pueda decir he encontrado la vacuna para eliminar la conciencia. No, la conciencia no se elimina. Y aun cuando podáis ver gente que vive de su manera y su forma y haciendo lo que su caprichoso corazón o mente dice, sabemos que hay una conciencia que al final les intranquiliza o les quita el sueño o el sosiego. Pero lo que sí podemos hacer en circunstancias es adormecerla. Podemos dormirla, como nos dice también Pablo en otros lugares. Incluso la podemos corromper, porque podemos darle una información incorrecta a nuestra conciencia. Si a un niño lo educáis desde la infancia de que no pasa nada porque insulte o porque escupa, o porque se porte mal en ciertas circunstancias, el niño pensará que eso está bien y que si se ríen de sus gracias, aun cuando duelan a otros, pues eso es gracioso, es aceptable. Su conciencia está siendo dañada por una incorrecta información. Y a veces podemos ser tan astutos, tan malvados, de poder coger a nuestra conciencia y acostumbrarla a cosas que son inadecuadas. Así que podemos estar pensando que estamos viviendo bien simplemente porque le hemos dado la información incorrecta, los datos que no son adecuados o que son engañosos. Por tanto, a la misma vez que nosotros podemos engañar a nuestra conciencia, como nos dice Pablo en diferentes lugares, la conciencia nos engaña a nosotros. Y no puedes estar dando una información que no es la adecuada y que no es la correcta. Diciendo, por ejemplo, como dice el profeta, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y a la misma vez, si nosotros informamos mal a la conciencia y la conciencia nos informa mal a nosotros, lo que terminamos es por desobedecer los principios generales para los cuales la conciencia estaba puesta. Ir en contra de nuestra conciencia y acostumbrarnos a ir en contra de ella. Dejarme que lo ponga otra vez con la ilustración del dolor que a veces podemos experimentar. Suponte de que tú tienes un dolor profundo y no quieres ir más allá, sino simplemente calmarlo. Es decir, te puedes tomar una pastilla de paracetamol y calmar el dolor,
o ir un poco a pastillas más fuertes, no quiero dar idea de nombre por no hacer propaganda, pero una pastilla más fuerte con la idea de que no os duela, pero en realidad no estáis solucionando el problema. Y podéis llegar incluso a drogaros, es decir, estamos tomando tanta medicina para que no nos duela lo que nos duele, pero no vamos a solucionar el problema que está dentro de nuestro organismo. Le estamos engañando. Estamos diciendo que la cosa está bien cuando en realidad ese asunto no está bien y nos está perjudicando. A veces incluso existe la ficción de que algo nos duele cuando no nos duele o que algo nos pasa cuando en realidad no nos pasa. A veces hemos oído, por ejemplo, del embarazo imaginario. Personas o mujeres que sienten que están embarazadas con todos los síntomas del embarazo, pero que en realidad no están embarazadas. O aquellos que le falta un miembro del cuerpo y que por circunstancias, cuando lo han perdido, sienten que ese miembro que les falta le duele. O incluso llegar hasta la situación de tener miedos y temores de cosas que son irreales, que nunca han ocurrido y que no pueden ocurrir, y que nos quitan el sueño aún pensando en ello. Imaginamos algo y nos duele algo cuando en realidad no es nada y es ficticio. Si esto ocurre con el dolor, también ocurre con vuestra conciencia. Es decir, no es plenamente confiable. Y aquello que os pueda estar diciendo ahora, en este instante, que está bien o que está mal, a lo mejor no es lo adecuado o no es lo justo, o necesita ser corregido o conducido. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, la Escritura misma nos da la solución. Lo que necesitamos hacer es someter nuestra conciencia, la tuya, a algo que le dé firmeza y que le dé seguridad, y de manera voluntaria. De la misma forma que el gran reformador en el siglo XVI, él mismo dijo, someto mi conciencia a las Escrituras. Es decir, no puedo hacer nada en contra de lo que la palabra de Dios dice. No me voy a dejar influenciar por lo que otros me digan, no me voy a dejar influenciar por lo que yo sienta, no me voy a dejar influenciar por la educación que me pueden haber dado, sino para que mi conciencia, mi aviso dentro de mi interior esté seguro, lo voy a someter a la palabra de Dios. Así que nosotros como creyentes, esto no lo va a hacer el mundo, no lo puede hacer, no es que no solamente no quiera, sino que no puede, pero nosotros los creyentes, habiendo visto por la convicción del Espíritu la grandeza, la seguridad que nos da la Escritura como palabra revelada de Dios, podemos poner nuestra confianza en las Escrituras y por tanto dejarnos guiar por lo que la Escritura dice. En todo caso, sería como poner nuestra conciencia sometida a la voluntad de Dios o a Dios mismo, tal como Dios se revela y revela su voluntad en las Escrituras, por ser palabra revelada y segura. No hay nada más grande y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. En algún lugar se nos dice que el mundo pasará, el hombre pasará, todo pasará a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que a ver si tú estás confiando en algo, como si te estuvieras apoyando en alguna cosa y poniendo tu seguridad en algo que al final va a desaparecer y te vas a quedar como desnudo y al descubierto. No hay nada seguro en este mundo en el cual puedas confiar, exceptuando, nos dice la palabra de Dios. Así que el lugar seguro donde puedas tener este aviso y esta certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto, lo encuentras únicamente en las Escrituras. Pero a la misma vez nos dice, por ejemplo, las mismas Escrituras, que tenemos que someter la conciencia a otros. Por ejemplo, en las autoridades. Romanos 13 nos dice que por causa de la conciencia, entre otras cosas, tenemos que someternos a las autoridades. Así que cuando alguien viene como policía, o viene con la autoridad que representa en un colegio o en cualquier otra situación laboral que podáis tener, su autoridad tiene que estar por vosotros y podéis estar pensando, no es correcto lo que dice,
tiene una información dañada, no me está diciendo lo adecuado, pero como es la autoridad, me tengo que someter a ella. Todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Pero claro, algunos de los impuestos que pagamos, alguna parte de ese dinero va a cosas que nosotros no aceptamos o no nos gustan. Pero aún así se nos dice que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que someternos a lo que están diciendo. O tenemos que frenar, no puedo ir por esa carretera, o no puedo ir con esa velocidad, o no puedo decir estas cosas, o tengo que aceptar el aislamiento que me están diciendo con este tiempo del COVID, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra conciencia está sometida a las Escrituras voluntariamente porque es la palabra de Dios y es el lugar firme, pero a la misma vez tenemos otras circunstancias por las cuales nosotros también tenemos que someternos. Pablo lo ha estado discutiendo en los capítulos anteriores, pero también en este capítulo 10, que nos dice, debemos de someternos a la conciencia del otro. Es decir, tenemos que aceptar las cosas por el bien del otro, aun cuando yo sé que esto es correcto, por causa de mi hermano que duda que es más débil, en Romanos 14 ya lo hemos leído, pues entonces no lo voy a hacer. No porque mi conciencia me diga que eso está mal, yo sé que está bien, yo sé que lo puedo hacer, pero por causa de mi hermano, que quizá sea más débil, o porque no ha llegado a esa comprensión, para no dañarle, para no ser de tropiezo con él, entonces no lo haré. Así que mi conciencia me dice la Escritura que tengo que adaptarla a ciertas circunstancias, en este caso, por ejemplo, con respecto a mi hermano. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, por causa de aquellos que nos puedan rodear o de otras circunstancias en nuestra vida. Constantemente hay un principio mayor que la libertad que me puede dar la conciencia sometida a las Escrituras, y es buscar el bien del otro. Claro que nosotros tenemos que buscar nuestro propio bien. Nos levantamos cada mañana y decimos, voy a trabajar porque merezco esto o aquello, porque quiero alcanzar aquel proyecto u otro. Todo esto es bueno, que podamos tener salud y podamos tener tranquilidad y podamos tener descanso, etcétera. Pero no soy yo el primero, sino el otro. Por tanto, si tengo que dejar algunas de estas cosas, yo necesito, merezco y veo adecuado tener este objeto, pero por causa de mi hermano no lo tendré. Yo puedo ir a la carnicería, dice Pablo, y comprar lo que sea en la carnicería, pero por causa de mi hermano me voy a limitar en lo que como o en lo que bebo. Y así podríamos hacer una lista más grande. ¿Qué es lo que está implicando todo esto? Pues que a veces, solamente a veces, nosotros debemos de ir en contra o debemos de limitar nuestra propia conciencia en el mundo en el que estamos viviendo y sobre todo lo que estamos alrededor. Pablo nos habla de los judíos y de los gentiles. Y la verdad es que estamos en una sociedad tremendamente confusa y loca. En el tiempo de Pablo tenían a los judíos. Ya sabéis que los judíos, por ejemplo, decían que no se podía comer cerdo, y que los alimentos tenían que ser tratados de cierta manera y que no se podía comer en cierto horario o en ciertos días ciertas cosas. Es el ritual de kosher, ¿no? Tenían que ser sacrificados. Hoy todavía existe que el animal tiene que ser sacrificado de esta manera y si no, no se puede tratar o no se puede comer. No podemos mezclar unos alimentos con otros y mezclar esos alimentos ya sería confuso. Es decir, la ley que tenemos en el Antiguo Testamento por causa del pueblo físico de Israel todavía lo estaba manteniendo. Y Pablo está diciendo, nosotros ya no estamos sujetos a esto. Los símbolos que traía Moisés en su ley ya han desaparecido porque Cristo lo ha completado todo. Pero aún los judíos seguían estando con esa situación y Pablo dice, bueno, por causa de los judíos, por causa de ellos, no vamos a hacerles tropiezo. Ahora vienen los gentiles. o los gentiles y los griegos, y vienen con todos sus sacrificios y sus rituales. No había ciudad donde Pablo no fuera, lo estamos viendo cuando estamos estudiando los jueves, iba a ciudades que eran paganas, eran llenas de idolatría, y por tanto los sacrificios de animales se ofrecían a sus diosas y a sus dioses constantemente, y el mercado pues estaría lleno de aquella carne que se sacrificaba a aquella diosa o a aquel dios. Y Pablo dice, esto no es nada, esto de los dioses y de los ídolos, esto no es nada, no preguntes,
Tú ve a la carnicería y ve al mercado y compra lo que a ti te apetezca de comprar. Pero por causa de aquel que te lo pueda decir, o te pueda señalar, o te pueda reconocer, pues entonces no lo comas. Y por tenemos que limitarnos en esas comidas y esas bebidas, pues ya está. Hoy está ocurriendo constantemente a nuestro alrededor cuando hablamos de religiones. Si vas a la India, ten cuidado de no tocar una vaca, porque las vacas son sagradas. Y lo que aquí nos gusta, la ternera gallega, pues teníamos que estar con cuidado de no tomar vaca o ternera en aquellos lugares. En nuestro país tenemos, ya cada vez menos, pero tenemos esta idea de la cuaresma, de que en cierta época del año no podemos comer carne, marisco sí, pero no podemos comer carne. Y por tanto no podemos ir ofendiendo a todos los demás. Ve, ya soy libre, anda, yo puedo hacerlo. No tenemos que tener esta actitud. O tenemos a nuestros misioneros viviendo en países islámicos con el Ramadán, donde no se puede comer ningún tipo de alimentos a lo largo del día y solamente por la noche. Uno no puede ir por toda la sociedad porque si lo haces te van a apedrear diciendo yo soy cristiano o yo me salto toda la ley de estas circunstancias. Por tanto, hoy en día hay un montón de perjuicios y hay un montón de temores de los cuales nosotros, los creyentes, hemos sido librados. Nosotros no estamos bajo la dirección de leyes o de rituales que no tienen ningún sentido. Nuestra confianza está puesta en el sacrificio final de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, no somos invitados a ofender a nadie con nuestra actitud o con nuestra libertad. Esto, por tanto, se tiene que aplicar a lo que comemos y bebemos, como también a nuestro vestido o a nuestro comportamiento. ¿Podemos vestir de esta manera? Bueno, en cierto lugar no se viste porque esto puede ser indecoroso, pero en nuestro lugar sí podemos vestir porque se nos permite y no es decoroso. Bueno, somos libres y podemos hacerlo. En estos lugares no se puede tomar ciertos alimentos o no podemos beber alcohol o no se puede fumar. Bueno, nosotros somos libres. Tenemos la libertad delante del Señor. Ahora bien, por causa del hermano, no voy a buscar ofenderle con mi vestidura, ni le voy a ofender bebiendo alcohol si él lo encuentra inadecuado en sus circunstancias. Esta es nuestra situación. Somos libres. Lo que nos está diciendo a la misma vez es que como creyentes nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo pagano. Es decir, cada día nos vamos a tratar y codear con la gente. No hay lugar en el Nuevo Testamento que se diga que los cristianos tienen que aislarse del mundo. Tienen que aislarse del pecado y de la maldad, pero no aislarse del mundo. Al contrario, somos la esperanza del mundo porque somos la luz del mundo con el evangelio que nosotros tenemos. ¿Cómo van a creer si no hay cristianos que les anuncien las buenas nuevas? ¿Y cómo vamos a poder anunciarles si no vamos a sus mercados y vamos a sus tiendas y vamos a sus vidas y participamos de sus negocios? Por tanto, somos libres y debemos ser la luz y el atractivo de la gente que está a nuestro alrededor. Ahora bien, en esa libertad que tienes y en esa necesidad de buscar al mundo para anunciarles el evangelio, de vivir con ellos, llegará un momento en que no debes de comer o que no debes de participar si aquello es un obstáculo. No por tu conciencia, dice Pablo aquí, sino por la conciencia del otro. No porque tú creas que esto es malo, sino porque el otro piensa que es malo. Así que si tienes que modificar tus costumbres, tu alimentación, tus rituales religiosos o cualquier otra idea que puedas tener de vestimenta, de comidas, etcétera, que sea por el bien del otro, para alcanzarle. Pablo nos ha dicho anteriormente, en otro de los capítulos que ya hemos visto, si me tengo que hacer judío, pues me hago judío. No porque se pudiera cambiar la piel o lo que fuera, sino las costumbres en el lugar donde estuviera. Y si tengo que hacerme esclavo, pues entonces me tendré que hacer siervo o esclavo para ganar a los esclavos. Si tengo que ser gentil, actuaré, vestiré e iré a los lugares donde van los gentiles, con tal, dice Pablo, de ganar a algunos. ¿Es esa tu actitud? Cuando nosotros hemos visto que nuestra conciencia, tu conciencia, está sometida a las Escrituras, no es para tu propia vanidad
o para tu orgullo y decir, soy libre, he entendido el Evangelio, Cristo lo ha hecho todo, por tanto tengo que ir o puedo ir en libertad. O lo que estás diciendo es, a pesar de esta grandeza del Evangelio y de mi vida cristiana, de que todo está seguro y de que todo me es permitido, por causa de aquellos que están a mi alrededor, intentaré cambiar mi actitud por el bien del otro. Pero este no es el principal motivo que estamos mirando. Creo que el centro de este contexto que estamos mirando y que veremos el próximo domingo es este. Dice, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No lo vamos a mirar este versículo, pero fijaros bien cómo Pablo en su argumentación acerca de la conciencia y de todo el capítulo nos avanza. En el versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y en el versículo 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, ¿por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nos está acercando a esta idea de todo para la gloria del Señor. Pero fijaros bien, dice, en estas circunstancias de que tú tienes algo que te dice lo que es bueno y lo que es malo, y que tienes la información correcta que viene de las Escrituras, que por tanto tú has sometido tu conciencia al mejor código y a la mejor dirección o luz, que es la palabra de Dios. Es decir, tu conciencia está sometida a lo que la palabra de Dios te dice que está bien y lo que te dice es que está mal. Ahora tienes que actuar a todo tu alrededor como la luz y la atracción de los que hay, tanto cristianos débiles como del mundo gentil o del mundo pagano que te rodea. Pero tu enfoque, hermanos, tu enfoque en esta mañana y en toda tu vida cristiana es el Señor, donde nos dice que Él es el creador de todas las cosas y ha hecho todas las cosas buenas. Él no ha hecho cosas malas. En realidad no hay ningún alimento mejor que otro, como no sea lo que nosotros hayamos adulterado y que adulteramos constantemente. Tu enfoque tiene que estar en que Él ha hecho todo maravilloso y que sea que te niegues a comer ciertas cosas o que aceptes comer de todo lo que hay en la carnicería, que todo es para la gloria del Señor. De Él y por Él y para Él son todas las cosas, nos dice. Lo que está diciendo es, miremos, Dios provee y nos está dando toda una variedad de alimentos y de disfrutes en este mundo que resulta ser maravilloso a pesar de la mano del ser humano. De que todo lo que podemos ver en sus colores, en sus sonidos, en su alimento y en sus gustos es bueno, porque Dios es bueno. Y por tanto todas las cosas que hace son buenas. Él es el creador de todo y todo es adecuado para nosotros. Él es el que va a proveer. Por tanto, Él es el que santifica todas las cosas, el que las hace apropiadas. Cuando nos dice la palabra que Él santifica, que Él lo hace adecuado, lo que nos está diciendo es, bueno, si tú quieres limitarte a una dieta espiritual de cierta manera, o implicarte en una extensión de posibilidades que abarca muchas cosas que otros no puedan comprender, mientras todo esté sometido a las Escrituras, siempre tienes que enfocarte que es para la gloria del Señor y que el Señor provee. ¿No crees que puedes servir al Señor guardando ciertos días o no guardando ninguno de los días? Si guardas días o no guardas días, que sea para la gloria de Dios. ¿No crees que puedes tomar ciertos alimentos o no tomarlos? Mira, si te privas de ciertos alimentos porque crees que no es adecuado, la gula no es adecuada, pues entonces no los tomes para que sea la gloria del Señor. Y si crees que tienes toda una variedad de posibilidades y que puedas disfrutarla y que no te va a perjudicar que este día sea de Cuaresma o que estés en el Ramadán en un país islámico o de cualquier otra historia, eres libre de hacerlo, con tal de que no ofendas a los demás, porque el Señor ha hecho a la vaca o al cerdo o todo lo que tienes a tu alrededor adecuado para ti. Simplemente que sigas lo que es justo en la palabra de Dios, puesto que el Señor ha creado todas las cosas. Esto nos da una riqueza inmensa a cada uno de nosotros, hermanos. Pero tenemos que respetar al otro.
Nuestra conciencia abarca una extensión muy grande de posibilidades, pero se va a frenar con la conciencia del otro. Y tenemos que aprender a tratar el uno con el otro. Si uno viene o no viene, si hace o no hace, si toma o no toma, si se viste o no se viste, ¿a ti qué? Tú sígueme, tú haz mi voluntad, tú somete tu palabra. A veces, si estás en un país islámico, tendrás que comer la carne que se te prohíbe o la comida a escondidas en tu casa porque eres libre de poder hacerlo sin dañar a nadie. A veces podemos estar en un contexto de poder echar un trago de vino con nuestras comidas siempre y cuando lo hagas en tu casa y no ofendas a aquel que sabes que se va a sentir molesto. O podrás llevar una vestimenta o podrás actuar de cierta forma siempre y cuando no ofendas a tu hermano. Y si con esto que estás haciendo, de limitaciones o de amplitud, estás glorificando a Dios. Porque todo lo que hagamos, sea lo que sea, debe ser para su gloria. Amén.